momento de recibir en estudios a dos personas que provienen de distintos ámbitos, ¿no? Una persona es actora, otra persona es, integrante, ex integrante, ¿no? Del Poder Judicial, de Fiscalía. No, del Fiscalía. De Fiscalía. Estamos hablando de, bueno, la que hablaba, ya la estaban viendo, Darviña Viera, que hasta hace poco se desempeñaba como fiscal de delitos sexuales, y Robert Moré, actor. Bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Un tema muy apasionante que además lo discutimos mucho para cómo era el planteo, ¿no? De traer una obra de teatro en el medio de un noticiero, pero tenía un porqué, una obra que se llama Consentimiento, que es de una autora inglesa, Nina Raine, trata sobre casos de abuso sexual y la mirada que desde el sistema de justicia o sobre distintos actores y sobre la sociedad tiene sobre este tipo de delitos que ocurre además en la intimidad. Y además me llamó la atención, porque fui a ver la obra, cuando veo que habían tomado, quienes habían, sido consultados para llevar adelante esta obra. Y ahí es que veo a Darviña Viera, también Mariela Solari, que está encargada de la unidad de víctimas, y Juan Raúl Williman, ¿no? Que bueno, también del consultorio jurídico de la Universidad de la República. Y aparte, perdón, yo tuve charlas personales con Negro, el fiscal Negro. El fiscal Carlos Negro. Carlos Negro. Bien. Empiezo por ti, por vos, Moré, sobre cómo es que se hizo este planteo de cómo llega la obra, Consentimiento a trabajarse y a Sí, la obra es una propuesta del Galpón, llaman a Lucio Hernández para dirigirla, y él me invita, y el Galpón con el Circular somos casas hermanas, entonces empezamos a trabajar. Y el primer contacto con la obra, vimos que la obra al ser inglesa, todo lo que es la ley inglesa es muy diferente a la nuestra. Entonces ahí fue donde solicitamos el apoyo de Mariela. Darviña también estuvo en la lectura, nos ayornaron con todo lo legal. Pero el tema es muy fuerte en cuanto al consentimiento, ¿no? Una actualidad. Yo creo que la obra habla de las relaciones humanas en general, el consentimiento y el caso de violación va pasando por la obra, tanto por el lado de la víctima como por el lado de los abogados. Y está contado desde el lado de los abogados, que uno nunca sabe cómo se llevan el trabajo a casa, ¿no? Y es totalmente frío esa cuestión de mi violado, mi asesinado, yo soy un violador, yo soy cómo se habla, ¿no? Un poco lo que hablábamos recién fuera de aire, de cómo en la jerga cada uno lleva su trabajo, ¿no? Entonces ese es, creo que un poco el gran drama de la obra, que tiene mucho humor, sí, que yo creo que está puesto para que la gente pueda como respirar, porque el tema es realmente, nos toca a todos, nos interpela a todos en cuanto a la mirada de si hay consentimiento o no a la hora de tener sexo, incluso dentro de la pareja, ¿no? Igual, dentro del matrimonio, eso te iba a decir, porque también se pasan o se plantean temas de abuso sexual dentro del matrimonio, ¿no? Sí. ¿Cuándo se consiente y cuáles son las condiciones? Y ahí, Darviña, me gustaría saber cuál fue la mirada que ustedes tuvieron, el aporte a la obra, que realmente está como muy fluye mucho, está muy cerrada con respecto al tema de esa mirada legal, ¿no? Sí. Y la desprotección de las víctimas, porque veíamos una víctima, varias víctimas, porque más de una víctima. Sí, más de una víctima. El aporte, desamparada, perdón. Sí. No, perdón. El aporte nuestro en realidad fue como ayornar esa obra a nuestro código o a nuestra realidad jurídica actual acá en Uruguay, lo más posible. Si bien hay cosas que no se podían tocar, vamos a decir, porque le quitaba esa autenticidad a la obra y lo que quería mostrar en realidad la obra, creo yo. Que está muy buena, la verdad que muy buena, nos gustó mucho después cuando fuimos al estreno. Es una obra que impacta justamente, y a nosotros también, digo, yo ahora ya no trabajo, pero lo hice y te impacta como la frialdad con la que se trata a la víctima, que es una cosa.
Cosa que no podría suceder, pero creo que hoy por hoy sigue sucediendo. Sigue sucediendo, está desamparada, está tratada como el trofeo de si gano el juicio o no gano el juicio y cómo hago para... No en todos los casos, no en todos los casos, por suerte. Creo que con el nuevo código, la ley de género, ha traído otros aires y se trata a la víctima de otra forma, pero no dejan de suceder esos casos, no deja de haber operadores jurídicos, digo en general, no solo desde el Poder Judicial, sino de la Fiscalía, la Defensa, que traten a la víctima como un objeto y no les importa lo que... Digo, bueno, en el caso de la obra muestra a un fiscal totalmente frío que no le interesa qué le pasa a la víctima, sino su trabajo solamente. ¿Me explico? Nos pasaba en que el fue caso, una... en el caso digo, tu caso es bien claro en la obra, cómo representa esa mirada misógina sobre la víctima que no te importaba, lo que había pasado la mujer, sino te basabas en si iba vestida, si había tomado, si no había tomado. Sí. Te costó construir ese personaje, tomaste de ideas, de casos que uno lamentablemente, bueno, surgen a diario en nuestro país. Sí, puse la mirada muy atenta en los abogados que se desempeñan, traté de abarcar el mayor espectro posible, pero sobre todo me basé como en los prejuicios que todos tenemos, ¿no? Porque yo creo que por más que las leyes hayan cambiado, todavía sigue vigente en la sociedad la violaron. ¿Cómo iba? ¿Pero qué hacía saliendo del baile a las 2 de la mañana, sola? ¿Cómo iba a ir sola? Claro. ¿Cómo viste esas cosas, no? Y en el caso de, por ejemplo, la víctima en concreto, que va al psiquiatra o había tomado, como que son atenuantes, ¿no? Ah, bueno, pero si tomó, si tomó no tienen, es como cualquiera de nosotros, creo que todos tomamos una copa de alcohol o no, pero digo, no tiene nada que ver con el hecho, ¿no? Entonces fue como desde la mirada desde ahí, del prejuicio y cargarlo con eso de, bueno, yo tengo que hacer mi trabajo y mi trabajo es ganar, no me importa cómo, ¿no? No creo que todos los abogados sean así, pero me parece que hay varios que se desempeñan de eso, ¿no? O sea, su trabajo es ganar. Falta de empatía. Totalmente, pero bueno, todos tienen derecho a la defensa, como te dicen algunos, pero claro, es horrible, el tema es horrible, ¿no? Digo yo, o sea, defender a alguien que robó es una cosa, pero defender a alguien que violó, después que está comprobado, me parece que es como... Es más difícil, Lavinia, vos que estuviste en la Fiscalía de Delitos Sexuales, que además, bueno, fuiste muy mediática con el caso Océano, ¿no? Que además en algún momento, al principio del caso, llamaste a decir, bueno, el que tenga datos que aporte, es decir, nos sigue costando como sociedad, viviste esas mismas trabas, digamos, de mirada, no de género, una perspectiva misógina, de dejar a las víctimas en ese lugar. Sí, y especialmente la explotación sexual. Justamente creo que con el caso Océano, nosotros les dimos más difusión por eso, porque para tratar de cambiar un poco la mirada de la sociedad, porque la mirada de la sociedad, no digo de toda, pero de una gran parte de la sociedad, al principio era, bueno, sí, está, pero ellas eran mentirosas, ellas esto, ellas lo otro, ellas los engañaban. No seas malo. Entonces nosotros, desde ese punto de vista, tratamos de cambiar esa mirada de la sociedad y creo yo que lo logramos, digo, no de toda la sociedad, por supuesto, porque digo, hay gente que sigue pensando de que ellas eran las vivas, pero sí, esas dificultades existen, digo, tanto para la Fiscalía como para la defensa de la víctima, sí. Y es duro enfrentarse, por ejemplo, me imagino, bueno, tú lo viste como actor, pero enfrentar en un juicio estos discursos, sí. ¿cómo es duro? En el caso de los delitos sexuales, generalmente te enfrentás todos los días en juicios, en audiencias más comunes con este tipo de cosas, digo, sí.
porque la defensa justamente trata de poner la culpa en la víctima casi siempre, ¿ah? En que la víctima hizo tal o cual cosa, por eso tal cosa. ¿Me explico? Sí. Entonces, digo, sí, es muy duro. No es lo mismo ir, como decía More, ir a un hurto, por ejemplo. Un fiscal que va a un hurto. Yo no digo que no sea importante, ojo, pero no es lo mismo. Te enfrentás con otro tipo de cosas, tenés que tener mucho más cuidado con la víctima, de no vulnerar sus derechos, de protegerla. No sé si me explico bien. Sí, sí, sí. ¿Ah? Dijeron que esta obra es más dura que la original, que se estrenó en 2017 en Londres. ¿En qué sentido o cómo trabajaron eso? Nosotros, bueno, la recortamos bastante, porque la obra dura como 2 horas. Sí. 45. Sí. La nuestra dura 1 hora 45. Pero la original era 2 horas 40, 2 horas 40, 45. sí, tenía un entreacto y no Sí, había sí. mucha cosa que se repetía y que no aportaba. Yo creo que la mirada de Lucio, el director, de ir directo a la emoción, directo a lo carnal, de los personajes, lo que están viviendo los personajes, sacándole toda la hojarasca, hace que sea mucho más dura, que sea mucho más verdadera y que no esté visto como cuando uno mira una serie de televisión de casos policiales, ¿no? Que es como, bueno, está como al pasar. Yo creo que acá nosotros vas viendo los personajes que se van desmoronando, ¿no? Sí. Y increíblemente yo creo que el humor que tiene la obra la hace más dura todavía, porque es una obra que tiene humor, Sí. y creo que está puesto para aflojar un poco al espectador, ¿no? De lo que estás viviendo. Entonces, claro, con eso yo te hago reír, te aflojo y ahí viene el golpe, ¿no? Sí, sí. Uno no puede creer que se esté riendo de algunas cosas que pasan. No. Un lenguaje bastante fuerte, a mí me pareció. Sí. Es un lenguaje soez, digo. Pero está hecho en función de que... Es así como Sí. Sí. Sí, la traducción. como sucede, y Sí, es así hay como muchos- sucede en la realidad. ¿No? Mira, nosotros Sí, en muchos el casos fin de sí. semana pasado fue alguien que no sé, trabaja en el sistema judicial, una mujer, y se fue llorando, porque decía, es así como tratan a las víctimas, es así, y claro, son cosas que a nosotros como actores nos conmueve, porque estás haciendo algo y que sea tan real, que esté tan presente en nuestra actualidad y que esté pasando y no haya un cambio, es terrible. Claro, y además otra de las cuestiones era el tema de la prueba, ¿no? Que lo manejaban los abogados, y imagino que debe ser también difícil eso en cuando es delitos sexuales y pasa tiempo, o cuando pasa dentro de un matrimonio. Sí. ¿Cómo es To- trabajar todos en los ese ca- tipo de cosas, no? Sí, todos los casos de delitos sexuales, la prueba siempre es difícil, porque no tenés testigos del hecho en sí, generalmente no los hay, la mayoría de los casos, entonces tenés que buscar las pruebas por otro lado, ¿ah? En profesionales, en la declaración, que es lo más importante, la declaración de la víctima, si se puede dar, o frente a un profesional, también es válida esa declaración, depende de la edad y el estado emocional de la víctima. Entonces, digo, siempre es más difícil, porque como que la prueba de un hurto, por ejemplo, está la cámara, si se ve a la persona que está hurtando, etcétera, o el objeto que lo tenía encima, en fin, lo vieron, un testigo que lo vio salir con el objeto, es como más más tangible, si se puede, si Sí, me acá es un permiten. tema, hay una cuestión emocional, digo, porque Claro, ¿cuál es la claro, prueba? Claro, sí. Lo principal es la declaración de la víctima siempre, ya sea frente al juez o bueno, frente a un profesional. Que aquí vamos a decir que no fue defendida. No. Usted la atacó. Sí. Bueno, sí, era mi trabajo justamente defender claro, aparte Al agresor. al agresor, ¿no? Cómo quedan afuera una cantidad de cosas que ella misma lo dice, ¿no? La Uno se víctima. ríe así, pero es terrible. Es terrible. Es una buena obra. Justamente, además, hay tantos temas de actualidad que están vinculados. Igual la víctima de Moré estaba bastante bien parada, ¿no? Sí. Que- Sí. Porque no es lo común.
no es lo común en un delito sexual ver la víctima como la vemos en la obra. ¿Y es común las amenazas, por ejemplo? Digo, bueno, no estamos nada que ver, digo, pero hay cuestiones actuales, estoy pensando en el caso que está hoy en la palestra pública, de casos penales, digo, pero y varios casos más de delitos, que hay amenazas para que no se denuncie. Eso pasa también. No es lo común, pero pasa. Pasa, sí. Sí, yo ahí no tengo... No, bueno. No, tengo la mirada como... Sí, me quedo con gusto a seguir viendo, a verla de vuelta, porque la vi también en el estreno. Yo le agradezco a Robert Moré y a Darviña Viera que hayan estado acá. Se exhibe en el Galpón, sábados y domingos, 20 y 30 los sábados y 19 los domingos. A las 19 los domingos, y bueno, dirigida por Lucio Hernández, Estefanía Costa también integra el elenco, Soledad Frugone, Soledad Lacasi, Claudio La Chowis. Bien. Sí. Guadalupe Pimienta y Pablo Robles. Gracias por estos minutos aquí. Muchas gracias. No, por favor. Y bueno, Gracias nuevamente a ti. agradecerle a Darviña Se por portaron bien, hicieron bien todo, digo, sí, excelente. todo lo que nos excelente. dijeron, Muy le bien, hicimos. muy bien. Yo le digo a la gente que vaya a verla la obra porque está muy buena y les va a impactar. Es interpelante, Sí. interpelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias.